¿Alguna vez has notado cómo esas personas que hablan sin cesar rara vez logran el respeto de los demás? ¿Has observado cómo los que revelan todos sus pensamientos, sentimientos y planes suelen perder ventajas estratégicas en la vida? ¿Te has preguntado por qué las personas más influyentes y respetadas parecen poseer ese arte de decir lo justo, en el momento justo, guardando para sí lo demás? Hoy exploraremos una de las máximas más poderosas pero ignoradas del arte de la prudencia, la idea de que hablar demasiado equivale a perder demasiado. Y para guiarnos en esta reflexión, recurriremos a la sabiduría de Baltasar Gracián, jesuita y filósofo del siglo de oro español, cuya comprensión de la naturaleza humana y las dinámicas sociales sigue siendo asombrosamente relevante casi 4 siglos después. Si este tipo de reflexiones sobre la discreción estratégica y el poder del silencio te interesan, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y compartas en los comentarios alguna experiencia donde hayas observado cómo el exceso de palabras condujo a una pérdida de poder, respeto u oportunidades. ¿Has visto cómo el silencio bien empleado puede ser más efectivo que 1000 argumentos? Tu experiencia puede resonar con la de muchos. Todos conocemos esa sensación, ese momento incómodo en que nos damos cuenta de que hemos hablado demasiado, revelado más de lo necesario, convertido un pensamiento que debería haber permanecido privado en un comentario que ahora no podemos retirar. O esa experiencia de observar a alguien que no puede contener el flujo de sus palabras, disminuyendo con cada frase el impacto y el respeto que podría haber generado con menos expresiones pero más medidas. Nunca hablar de sí, escribió Gracián en su obra maestra Oráculo Manual y Arte de Prudencia. O se ha de alabar, que es desvanecimiento, o se ha de vituperar, que es poquedad, y siendo culpa de cordura en el que dice, es pena de los que oyen. Esta observación aguda captura perfectamente la esencia del problema. Cuando hablamos excesivamente de nosotros mismos, especialmente para alabarnos, creamos rechazo. Cuando lo hacemos para menospreciarnos, generamos desprecio. En ambos casos, perdemos. Para Gracián, la prudencia en el hablar no era simplemente una cuestión de etiqueta o cortesía, sino un arte estratégico fundamental para navegar efectivamente el complejo terreno de las relaciones humanas. El mucho hablar siempre va al encuentro del desprecio, advertía. Y esta advertencia resuena hoy quizás con más fuerza que nunca, en una era donde las redes sociales y la cultura digital nos empujan constantemente a expresarnos, compartir y opinar sobre todo. Pero, ¿por qué exactamente hablar demasiado conduce a perder demasiado? ¿Cuáles son los mecanismos específicos mediante los cuales la incontinencia verbal se traduce en desventaja estratégica o disminución de respeto? Gracián ofrece varias perspectivas que vale la pena explorar. La primera razón es lo que Gracián llama el misterio de la escasez. Lo bueno, si poco, 2 veces bueno, escribió. Esta observación refleja un principio fundamental de la psicología humana. Valoramos más lo que es escaso. Cuando alguien habla constantemente, sus palabras se vuelven abundantes y, por tanto, menos valiosas. La persona que habla raramente pero con precisión y profundidad, en cambio, crea una escasez que aumenta el valor percibido de cada intervención. Y el psicólogo Robert Cialdini, en su análisis de los principios de influencia, ha confirmado este principio de escasez que Gracián intuyó siglos atrás. Experimentalmente se ha demostrado que percibimos como más valioso aquello que es o parece limitado en disponibilidad. Aplicado a la comunicación, esto significa que la escasez verbal estratégica puede incrementar significativamente el impacto de lo que decimos. La segunda razón por la que hablar demasiado equivale a perder demasiado tiene que ver con lo que Gracián denominaba el decoro del misterio. No descubrir el dedo malo, aconsejaba, ni publicar el defecto, ya sea propio o hereditario. En otras palabras, revelar demasiado inevitablemente expone vulnerabilidades que otros pueden explotar. Quien todo lo dice, todo lo compromete. Este principio se manifiesta claramente en contextos de negociación y diplomacia.
como observa el estratega contemporáneo Robert Greene, profundamente influenciado por Gracián. Cuanto más dices, más común y menos misterioso pareces, y menos te respeta la gente. La sobreexposición no solo revela debilidades, sino que disipa cualquier aura de misterio y poder. La tercera razón fundamental es lo que Gracián llama la ventaja de lo no dicho. La verdad vista es más mentira que la mentira pensada, escribió, sugiriendo que a veces es preferible permitir que otros lleguen a sus propias conclusiones, incluso erróneas, que explicitar todo y eliminar el espacio para la interpretación favorable. El novelista Ernest Hemingway, conocido por su estilo económico, aplicó este principio a la escritura con su famosa teoría del iceberg. Lo más poderoso de una historia es lo que queda sin decir, la masa submarina del iceberg que el lector debe intuir. Esta observación se aplica igualmente a la comunicación personal. Lo no dicho crea un espacio que el interlocutor llena con sus propias proyecciones, a menudo más favorables que lo que hubiéramos expresado explícitamente. Pero la crítica de Gracián al hablar excesivo va más allá de consideraciones estratégicas. Toca dimensiones más profundas de la condición humana. Los hombres son muy diferentes, observaba. Raramente emplean la palabra para decir la verdad, más a menudo la usan para expresar lo contrario. Esta aparente desconfianza en la comunicación verbal no era cinismo, sino un reconocimiento realista de cómo la mayoría usa las palabras. No para revelar, sino para ocultar. No para clarificar, sino para confundir. No para conectar genuinamente, sino para manipular impresiones. La filósofa contemporánea Byung-Chul Han, en su análisis de la sociedad de la transparencia, ofrece una perspectiva complementaria. Para Han, la obsesión contemporánea con la comunicación constante y la transparencia total no conduce a relaciones más auténticas, sino a una forma de control social donde no queda espacio para la ambigüedad, el misterio o la privacidad necesaria para el desarrollo de un yo genuino. Pero, ¿cómo podemos aplicar concretamente esta sabiduría graciana en un mundo que parece valorar la expresión constante, la autorrevelación permanente y la transparencia absoluta? ¿Cómo practicar el arte de no hablar demasiado sin caer en un silencio alienante o una reserva paranoica? El primer principio práctico que podemos extraer de Gracián es lo que él llamaba economía de admiración. No hablar con superlativos, aconsejaba, para no ofender a la verdad y a la prudencia. Esta contención no es debilidad expresiva, sino disciplina verbal. Quien reserva los superlativos para lo verdaderamente excepcional mantiene su credibilidad y refuerza el impacto cuando finalmente emplea tales expresiones. La psicolingüista Deb Roy, estudiando patrones de comunicación efectiva, ha observado cómo el uso excesivo de intensificadores lingüísticos, extremadamente, increíblemente, absolutamente, paradójicamente disminuye la intensidad percibida del mensaje. Esta investigación moderna confirma la intuición graciana. La moderación verbal aumenta, no disminuye, el impacto de nuestras palabras. El segundo principio es lo que Gracián denominaba el arte de la espera. Nunca hablar con quien no escucha, recomendaba. Este consejo aparentemente simple contiene una sabiduría profunda. Reconocer cuándo es el momento de callar no es rendirse, sino reservar energía y dignidad para conversaciones donde nuestras palabras tengan posibilidad de resonar. La investigadora en comunicación Celeste Headley, analizando los componentes de conversaciones significativas, ha identificado este discernimiento, saber cuándo hablar y cuándo callar, como una de las habilidades comunicativas más sofisticadas y menos comunes. No se trata simplemente de turnarse para hablar, sino de una sensibilidad refinada hacia la receptividad del interlocutor y el contexto comunicativo. El tercer principio práctico es lo que podríamos llamar la jerarquía del silencio. Saber olvidar es tan necesario como saber recordar, aconsejaba Gracián. Esta capacidad para discernir qué merece ser expresado y qué debe ser mantenido en silencio, ya sea por prudencia estratégica,
por consideración social o por autoprotección, es fundamental para no caer en el exceso verbal que Gracián tanto advertía. La psicoterapeuta Esther Perel, desde una perspectiva contemporánea, ha explorado cómo la selección consciente de lo que revelamos y lo que mantenemos privado es esencial no solo para relaciones estratégicas, sino incluso para conexiones íntimas saludables. La intimidad, sugiere Perel, no consiste en decirlo todo, sino en poder compartir lo significativo y mantener un espacio de misterio que el otro pueda respetar. Aquí es donde la transformación personal se vuelve posible. Porque cultivar este arte graciano de no hablar demasiado no es simplemente adoptar una técnica comunicativa, sino desarrollar cualidades internas fundamentales: autocontrol, discernimiento, presencia consciente y una comprensión madura de las complejidades humanas. Esta transformación comienza con lo que Gracián llamaba conocerse a sí mismo. Conocer el defecto rey, aconsejaba, refiriéndose a esa vulnerabilidad o tendencia predominante que más nos compromete. Para muchos, este defecto rey es precisamente la incontinencia verbal, la incapacidad de contener el impulso de expresar cada pensamiento o emoción que surge. Reconocer este patrón es el primer paso para transformarlo. La psicoanalista contemporánea Marion Woodman ha explorado cómo esta capacidad de contención, no represión, sino administración consciente de la expresión, está ligada a la madurez psicológica. Para Woodman, la verdadera libertad no consiste en expresar impulsivamente todo, sino en la capacidad de mantener una relación consciente con nuestros impulsos, incluyendo el impulso de hablar. El segundo aspecto de esta transformación personal implica desarrollar lo que Gracián llamaba arte de observar. Quien habla constantemente pierde innumerables oportunidades de percibir matices, dinámicas subyacentes y señales no verbales que solo se revelan a quien sabe callar y observar. El sabio ve más estando callado que el necio hablando, observaba Gracián. Say, la psicóloga Susan Cain, en su exploración del poder de los introvertidos, ha documentado cómo la capacidad de observación silenciosa, a menudo más desarrollada en personalidades introvertidas, puede traducirse en una comprensión más profunda de situaciones sociales complejas. No se trata de una desventaja social, como a veces se percibe, sino de una ventaja estratégica cuando se emplea conscientemente. El tercer elemento transformativo es cultivar lo que Gracián llamaba señorío interior. Esta soberanía sobre uno mismo, esta capacidad de no ser gobernado por impulsos expresivos momentáneos, crea una forma de libertad interior que se manifiesta como presencia poderosa. El hombre contenido, escribió Gracián, es una carta cerrada, solo se abre ante quien puede apreciar su contenido. El psicólogo Daniel Goleman, en su trabajo sobre inteligencia emocional, ha identificado esta capacidad de autorregulación como uno de los predictores más potentes de éxito en diversos ámbitos. No es casualidad que muchos líderes efectivos demuestren precisamente esta cualidad que Gracián valoraba: la capacidad de modular la expresión según el contexto y propósito, en lugar de ser dominados por la necesidad compulsiva de exteriorizarlo todo. ¿Y qué ocurre cuando comenzamos a integrar esta sabiduría graciana en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se manifiesta esta disciplina verbal en resultados concretos? En primer lugar, experimentamos un aumento significativo en el impacto de nuestras intervenciones. Cuando hablamos menos pero con mayor precisión y en momentos más estratégicamente elegidos, cada palabra adquiere un peso específico mayor. Como observaba Gracián, las piedras preciosas se forman en lo secreto, y su valor aumenta con su rareza. La investigadora en comunicación, Vanessa Van Edwards, ha documentado cómo las personas percibidas como más carismáticas no son necesariamente las más expresivas o verbalmente dominantes, sino aquellas que dosifican sus intervenciones y maximizan la calidad sobre la cantidad en su comunicación. En segundo lugar, descubrimos una nueva capacidad para navegar situaciones sociales complejas. Al hablar menos y observar más, desarrollamos lo que el psicólogo Howard Gardner llamaría inteligencia social.
una comprensión refinada de dinámicas interpersonales que permite intervenir en el momento preciso y de la manera más efectiva. La antropóloga Margaret Mead, estudiando patrones de comunicación entre líderes en diversas culturas, observó cómo frecuentemente los miembros más respetados de una comunidad no eran quienes hablaban más frecuente o apasionadamente, sino quienes demostraban esta precisión en cuándo intervenir y cuándo mantenerse como observadores atentos. Finalmente, y quizás más profundamente, desarrollamos una relación diferente con nosotros mismos. Libres de la compulsión de exteriorizar constantemente nuestros pensamientos y emociones, podemos cultivar un espacio interior más rico y un sentido más estable de identidad que no depende de la validación o atención constante de otros. Como reflexión final, te invito a considerar: ¿en qué áreas de tu vida podrías beneficiarte de hablar menos y escuchar más? ¿Dónde has experimentado pérdidas de credibilidad, oportunidades, respeto o ventaja estratégica, debido a un exceso de palabras? ¿Y qué posibilidades podrían abrirse si comenzaras a cultivar más conscientemente el arte graciano de la economía verbal? Gracián, aunque escribiendo en el siglo XVII y desde una perspectiva católica española muy diferente a nuestro contexto contemporáneo, nos ofrece una sabiduría que trasciende su tiempo y circunstancia. En una época obsesionada con la expresión constante, la actualización permanente de estatus y la comunicación ininterrumpida, su advertencia resuena con especial urgencia. Hablas demasiado, pierdes demasiado. No con todo ser claro, aconsejaba Gracián, resumiendo quizás la esencia de su filosofía comunicativa. Esta claridad selectiva, saber cuándo, con quién y en qué medida revelarnos, no es engaño ni manipulación, sino un reconocimiento maduro de las complejidades humanas y las dinámicas sociales. Es, en última instancia, una forma de respetar tanto a los demás como a nosotros mismos, reservando nuestra expresión plena para contextos y personas que puedan realmente valorarla. Y con esta reflexión te invito a que compartas en los comentarios: ¿has experimentado cómo el silencio estratégico o la contención verbal te beneficiaron en alguna situación importante? O quizás momentos donde desearías haber aplicado la sabiduría graciana de hablar menos para perder menos. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros que buscan navegar este delicado equilibrio entre expresión y contención. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando estas perlas de sabiduría atemporal para aplicarlas a los desafíos de la vida contemporánea. Recuerda, como sugería Gracián, a veces la mayor elocuencia consiste precisamente en lo que elegimos no decir. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento.